Hola, bendiciones para todos en este día domingo por la tarde. Dios pueda bendecir a cada uno de ustedes y que la paz del Señor esté en cada uno de sus hogares. Hoy comenzamos una secuencia de mensajes, para ser más preciso, 4, para explicar un poco la salvación, todos sus conceptos y yo voy a partir por el origen, el pecado original, así que vamos a tener una serie de mensajes por nuestros otros 3 pastores, ¿cierto? Que cada día domingo nos van a llevar hasta poder completar esta serie de 4 mensajes. Así que Dios nos puede bendecir. Yo voy a comenzar por el pecado original. Voy a ser bastante breve y bastante preciso. No quiero marearlos mucho porque es mucha información la que hay. Es información del inicio de la historia, ¿cierto? Bíblica, y que por ahí puede llevarnos a confundirnos un poquitito porque entre medio hay una serie de sucesos que por ahí pueden confundirnos, ¿no? La idea es que sea lo más específico y preciso posible. Así que voy a tomar un texto del pecado original, pero lo voy a tomar en el Nuevo Testamento, eh, para que lo podamos entender y llevar, ¿cierto?, al final, que es el concepto de la salvación. En el Nuevo Testamento este texto está en Romanos 5, capítulo 5, versículo 19. Romanos capítulo 5, versículo 19, y dice este texto: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serían constituidos justos. Es hermoso este pasaje porque relata de Adán y Cristo. Algunos también mencionan como el segundo Adán el nombre es Jesucristo, pero todos nosotros sabemos que la forma correcta de llamarle a Él es Jesucristo o Jesús, nuestro Salvador, ¿cierto? Pero en algunas partes donde usted lea, se va a poder encontrar con también el nombre se le da por algunos teólogos como el segundo Adán. ¿Por qué el segundo Adán? Porque este versículo, que es muy aclarador, dice: porque así como por la desobediencia de un hombre, se refiere a Adán, los muchos fueron constituidos, o sea, todo el resto fue constituido pecadores, así también por la obediencia de uno, se refiere a Jesús, los sucesores de esto, los muchos, serán constituidos justos. Así que Dios nos puede bendecir y nos puede ayudar. El pecado original se le llama así por el origen que da al resto de sucesos que tienen que ver con el pecado o con la desobediencia del hombre. Es la raíz, es la matriz, es donde nace un problema, ¿cierto? Para nosotros hoy por hoy llamado pecado. ¿Por qué yo hablo de un problema? Porque los problemas todos tienen solución y el pecado también lo tiene. El pecado también tiene solución y la solución está en Jesucristo. Un día me llamó la atención y poderosamente un pastor que explicaba, ¿no? Y yo también lo he incluido en algunos mensajes que hablo de esto, sobre la relación de la carne y, es cierto, o el pecado vivo dentro de nosotros. Y él hacía un paralelo y decía que los pecados o la carne vive en nosotros porque son alimentados. Y para poder sacar esto de nuestra vida había que dejar de alimentarlo para que mueran. Dejar de alimentar el pecado, ¿cierto? Es la solución al problema que tenemos nosotros. Por eso cuando hablo de problema o de pecado, es todo con solución. El pecado tiene solución. Y lo vimos también en el madero de la cruz, porque Jesucristo vino a solucionar, ¿cierto?, ese problema que tenía la humanidad. Cuando estaba perdida, cuando estaba ahí a punto de desaparecer. Por eso que se le habla a esto, a donde empieza este problema en Génesis, como el pecado original, como el primer pecado, como el origen del pecado, ¿cierto? Hay distintas maneras de que las personas o quienes han estudiado la escritura en profundidad lo llaman. Pero la respuesta que nos da la Biblia, ¿cierto?, o que nosotros hoy día podemos entender con respecto al origen del pecado o al pecado original, se da efectivamente en el Génesis.
en donde se origina, ¿cierto?, la vida, donde Dios origina la vida y crea al hombre. Lo crea al hombre del polvo, situación muy importante después para poder entender las consecuencias del pecado. Lo crea del polvo, le da el aliento de vida sobre su nariz y crea, ¿cierto?, todas las maravillas que están ahí en Génesis, que dicho sea de paso son hermosas. Y estas maravillas, ¿cierto? Jehová habla con el hombre una vez creado y le da orden, ¿cierto? Le da límites y posteriormente crea a la mujer. Es ahí donde se crea realmente un problemita o hay una cierta situación donde Satanás ocupa esta situación para poder hacerle frente a la mujer, a Eva en este caso. Cuando Jehová habla con el hombre en primera instancia no estaba la mujer, ella fue creada después. Y cuando la serpiente, ¿cierto?, en representación o poseída por Satanás, como muchos escritores hablan, habla con ella, la habla desde una base engañadora porque ella no estuvo cuando Adán recibe, ¿cierto?, los parámetros y todo lo que tenía que hacer en el huerto del Edén. Es ahí donde ellos pecan y donde ellos desarrollan, ¿cierto?, el conocimiento de lo bueno y de lo malo que había en ellos al comer este fruto. Pero el pecado original es una serie de acontecimientos que es una serie de cosas o de situaciones o de lo que nosotros podamos nombrar. No solamente el pecado original se origina por un hecho de comer una manzana, sino que se origina en el hecho de dudar, ¿cierto?, de lo que Dios le había dicho, desobedecer a lo que Dios le había dicho, y posteriormente está el hecho de comer, y después sigue obviamente lo posterior, que es consumar este pecado. Es una mezcla de a lo menos 4 situaciones distintas que crean el pecado original. Y este pecado, ¿cierto?, nace porque Dios le había prohibido a Adán y a Eva comer del árbol que tenía el conocimiento de lo bueno y de lo malo, para que usted lo entendía, que representaba la autoridad o el derecho que tiene el ser humano de decidir lo que estaba bien o lo que estaba mal. Cuando Adán y Eva comieron de este árbol, rechazan automáticamente la autoridad de Dios y actúan por su cuenta. El pecado original en su base precisa es tremendamente importante, porque hubo un hombre, hubo una mujer que directamente rechazó la autoridad de Dios sobre lo que el hombre y la mujer tenían como condición de permanecer en el huerto. Como yo les decía, hay una desconfianza, primero porque la serpiente cuando le dice, ¿y por qué no puedes comer? O sea, solamente tu Dios puede saber. Hay una desconfianza de la fe que muchas veces a nosotros nos pasa. Y en segundo lugar, hay una desobediencia máxima a lo que Dios le había dicho, que era simplemente no comer del árbol. El hombre tendría que haber permanecido, ¿cierto?, en la plena voluntad que Dios le había indicado. Y por tercero, que lo más importante es rechazar la autoridad de Dios. Y esto es lo más relevante que sucede en el huerto del Edén cuando se origina este pecado, cuando se origina esta rebeldía, esta no relación con Dios, que es rechazar la autoridad que tiene Dios sobre nosotros, sobre la vida de las personas, sobre la trazabilidad del camino, sobre la trazabilidad de la vida, sobre la trazabilidad de nuestras propias vivencias. Pablo, ya terminando en la escritura, ¿cierto? Yo siempre saco a colación esto porque él nunca rechaza la autoridad de Dios. Él nunca rechaza la autoridad. Él siempre, de hecho, en una frase máxima, cliché que él tiene, dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Él siempre habló del señorío. Casi nunca, creo que 5 o 6 veces le habla como algo de amistad, pone a Jesús ahí como su amigo, pero siempre él habla del señorío.
del tener, ¿cierto? De que Jesucristo en este entonces, ¿cierto? Ya ha transformado el Nuevo Testamento. Jesucristo es la autoridad máxima de él y él ya no vive, sino que quien vive es la autoridad de Jesús en su vida. Él hace lo que Jesús le manda, va donde él le envía, hace lo que él le dice, ¿cierto? Y esto es lo que en el huerto del Edén origina uno de los pecados más relevantes de la sucesión de cosas o la complementación de cosas que están pasando ahí rápidamente en el huerto del Edén. Y esto es rechazar la autoridad de Dios y optar por nuestra cuenta. Quisieron decidir ellos mismos lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y aquí hay un problema tremendo porque el Dios nuestro es fuerte, es celoso y Él, ¿cierto?, tiene trazado nuestra vida, trazado nuestro futuro. Y el que no esté de acuerdo conmigo, hay que leer un poquito la Biblia. Él dice, yo me voy a preparar moradas, o sea, Él nos tiene trazada nuestra morada eterna, Él nos tiene trazado todo lo que viene por delante, Él sabe todo lo que va a suceder y nosotros somos simplemente servidores de este Dios maravilloso, el cual un día nos llamó para serle fieles a Él. Entonces, esta serie de acontecimientos que forman, ¿cierto?, el pecado original. El pecado original no es intrínsecamente una cosa, es todo lo que pasó en el huerto del Edén cuando el hombre y la mujer, en este caso la mujer, deciden ir en contra de la voluntad, de los designios y de los mandatos que Jehová había establecido en el huerto del Edén. No solamente desobedecen, sino que rechazan la autoridad que Dios tenía sobre ellos y sobre el huerto completo. Y no solamente rechazan, por eso que yo digo que es una serie de acontecimientos, sino que esto les lleva a desconfiar su confianza en Dios. Recuerden de que Dios, cuando llega nuevamente con ellos, a donde ellos al huerto del Edén, ellos se escondieron, porque Jehová se paseaba constantemente y hablaba constantemente con ellos ahí en el huerto. Qué maravilloso, qué tremendo. Entonces, la raíz de todo el problema, la raíz de toda esta seguidilla de acontecimientos, le dan pasos al famoso o llamado pecado original o el origen del pecado, que es lisa y llanamente rechazar la autoridad de Dios, rechazar todo lo que Dios había establecido y comenzar una vida por su cuenta, a su manera, una vida, ¿cierto?, completamente distinta a la que Dios había trazado, porque el plan original ya se había visto sin un final directamente como el que ya estaba pensado. El final ya estaba escrito, pero hubo un problema en este plan en que ellos decidieron rechazar el plan de Dios y comenzar el plan Adán y Eva en el huerto del Edén. ¿Cómo perjudica este pecado a nosotros? ¿O cómo lo perjudicó a Adán y Eva? Adán y Eva, primero, empezaron a envejecer y con el tiempo murieron. Dañaron también la relación que tenían con Dios y perdieron la posibilidad de vivir para siempre con una salud perfecta. ¿Cómo nos perjudica a nosotros? ¿Cómo nos perjudica a nosotros este pecado original o el origen del pecado? Dice que todos los descendientes de Adán y Eva heredaron este pecado. Como un hijo hereda los defectos genéticos de sus padres, por eso todos los humanos nacemos en pecado. Esto significa que ya nacemos y somos imperfectos y tenemos la tendencia también a lo malo. Esto lo habla el Salmo 51, versículo 5, también lo habla Efesios 2, versículo 3. Tenemos la tendencia a ir, ¿cierto?, siguiendo los designios de la maldad o los designios de este mundo. Tenemos una tendencia, ojo con esto, voy a ser bien claro en varias cosas. Como nosotros heredamos, ¿cierto?, en nuestro ADN viene el pecado original,
de en algún momento sacar nuestro propio yo y rechazar la autoridad de Dios o los designios de Dios. Y por esto muchos seres humanos, muchos creyentes, muchos discípulos, muchas personas con grandes cargos tienen esta disyuntiva tremenda, porque en algún momento de su vida se le han parado a Dios y le han pedido una explicación y han rechazado la voluntad de Dios. Pasa mucho con casos extremos, cuando tenemos la partida de un hijo, cuando tenemos la partida de un ser querido, cuando las cosas no van como nosotros queremos, ¿cierto? Por lo general rechazamos la voluntad de Dios. Pero ¿de qué manera rechazamos? Porque muchas veces, como no es la voluntad de Dios lo que nosotros estamos haciendo, nos duele, porque tenemos esta tendencia a hacer lo que a nosotros se nos parece. Hay unos versículos de la Biblia muy claros, muy precisos, que todos podemos entender y que habla de no construir tesoros en esta tierra, sino de construir tesoros en el cielo. Y cuando nosotros llevamos nuestra vida a estos versos, cuando nosotros llevamos nuestras acciones a estos textos, podemos entender que muchas veces lo que estamos haciendo, aunque parezca de bien, para nuestras familias, todo ideal, estamos fuera de la voluntad de Dios. Estamos fuera de la trazabilidad que Dios ha tenido con nosotros y estamos rechazando en algunas oportunidades la plena voluntad del Señor Jesucristo, que es la que nos da la garantía del bien y la garantía del éxito en nuestras vidas espirituales, matrimoniales o familiares. Entonces, nosotros, como nacemos, tendemos muchas veces a desviarnos a hacer nuestra propia voluntad. Es una cosa que viene intrínseca dentro de nosotros. Es algo que viene plasmado porque este pecado original afectó nuestras vidas de esta manera. Repercute en los niños, en los grandes, en los chicos, en los pequeños, en todas las personas que nacen, va repercutiendo este pecado que lo que hace es apartarnos de Dios. Y también hago aquí un hincapié porque hay muchas personas que dicen que el pecado original lo que logró fue cortar la comunicación con Dios. Y eso es totalmente errado. Yo lo he debatido mucho porque no es imposible que Dios haya perdido nuestra comunicación. Lo que ahí se rompe fue la relación con Dios. Hay una desconfianza. Nosotros vamos a ver que después, un poquito más para allá, estaba el árbol de la vida, ¿cierto? El árbol de la vida donde nosotros teníamos la oportunidad de ser inmortales. Y debido a la desconfianza que produjo este pecado en el huerto, Jehová mandó a ponerle doble protección, ¿cierto? Ángeles, una espada de fuego que girara ahí para que ellos no fueran a comer de ese fruto. Había quebrantado una relación, ¿cierto? Que se veía fijada en que Jehová los dejaba en el huerto del Edén y ellos hacían las cosas. Jehová le dio la facultad de poner nombres, de llamar a las bestias del campo, de domarlas, de hacer muchas cosas. Él le dio libre albedrío a Adán para hacer muchas cosas, pero esta relación, ¿cierto?, fue totalmente quebrada al ellos formar este llamado pecado original y producir una desconfianza entre ambas partes, rechazando la autoridad de Dios. Y esto nos perjudica a nosotros porque vuelvo al punto donde digo que nunca Dios perdió la comunicación con el hombre. Nunca Dios perdió la comunicación con Adán. De hecho, después de que se origina toda esta consecuencia y todos estos hechos, Jehová va al huerto y habla con ellos y le dice que ellos se encontraban desnudos, les dice las consecuencias del pecado que vamos a mirar 2 o 3 minutos más. Y habla con ellos, constantemente habla con ellos. Después habla con Moisés, habla con Abraham, habla con David, habla con todos los personajes relevantes que están en la Escritura y que Dios quiere que nosotros sepamos de ellos. Nunca Dios perdió la comunicación con Dios. De hecho, hoy, si usted está escuchando este mensaje, Dios está comunicando con usted a través de una palabra. Por eso que es falso que Dios haya perdido la comunicación
con el hombre o con la mujer. Nunca, jamás. Eso es un error que nosotros podamos decir que Dios perdió la comunicación. Lo que perdió el hombre ahí fue el valor de presentarse delante de la presencia del Señor, mirarlo a los ojos con esta confianza que ya se había construido, ¿cierto? Al heredar o al obtener este pecado que quebró una relación solamente, pero que hoy, a través de su Hijo Jesucristo, que van a hablar ya más para allá en la secuencia de nuestros pastores, fue nuevamente junta, fue, ¿cierto?, transformada, fue reparada con la venida de Jesucristo. Él vino a salvar el plan que Adán y Eva un día casi perdieron y casi nosotros nos vimos envueltos en un problema mayúsculo y hubiéramos perdido la salvación, porque Él quiebra esta relación al rechazar la autoridad que tenía Dios sobre ellos. Es por eso que se habla del pecado original. ¿Por qué? Porque se cree que nosotros ya nacimos imperfectos al descender de Adán y Eva y las miles de generaciones que han pasado hasta usted y yo, y venimos con este pecado, ¿cierto?, que hace, mis hermanos, tender a lo malo, tender nuestra vida, tiende constantemente a irse hasta ese lugar. Así que, y lo otro es que también perjudicó, es que los seres humanos al heredan también la imperfección, heredan enfermedades, ¿cierto? Y heredan también el morir. Hasta ese momento el humano era perfecto, no se enfermaba, no envejecía y no moría. Y nosotros, mis hermanos, pagamos las consecuencias de nuestros errores, mediante muchas cosas, y nuestra vida pasa por una seria cantidad de años y llega a nuestro fin y volvemos al polvo. ¿Cómo podemos librarnos? ¿Por qué hablo yo del polvo? Porque lo vamos a ver ahí un poquitito más. ¿Cómo podemos librarnos de las consecuencias que tiene este pecado original? Aquí viene después la tarea de los demás pastores. La Biblia dice que Jesús murió como sacrificio de reconciliación por nuestros pecados. Esto lo dice 1 Juan 4, versículo 10. El sacrificio de Jesús nos permite librarnos de las consecuencias del pecado que hemos heredado y las recuperamos, ¿cierto? Recuperamos lo que Adán y Eva habían perdido, que es la posibilidad de vivir para siempre con una vida perfecta, salud perfecta, mediante la sangre del Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que el pecado original solo es anulado con la venida de Jesucristo a nuestras vidas en lo particular. Aceptando al Señor Jesucristo, nos libramos del pecado original, porque vuelvo a citar lo que dice Pablo: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y al traer Jesucristo a nuestra vida, ¿cierto?, volvemos a vivir en el estado principal en el cual Dios creó al hombre y la mujer. ¿Qué es lo que es más difícil después de todo esto? Es seguir a Jesucristo, que ya nuestros pastores van a andar en esa parte. Pero con la venida de Jesucristo a nuestra vida, no solamente viene a nuestras vidas, viene a nuestras casas, a nuestra familia, para librarnos de estas consecuencias del pecado, ¿cierto? Y no morir. O sea, vamos a volver al polvo, pero nuestra vida tendrá una vida perseverada, porque nuestra alma será rescatada y viviremos con Jesucristo, nuestro Salvador. También este tema lo andarán ahí nuestros pastores. Pero eso es la única manera de librarnos de todo esto, es aceptando a Jesucristo en nuestra vida. Vamos a ver algunos tips, lo que algunos creen. Dice, el pecado original nos aleja para siempre de Dios. La verdad es que Dios no nos echa la culpa de lo que hicieron Adán y Eva. Comprende que somos imperfectos, que somos ilusos y no espera Jesucristo más de lo que nosotros podemos dar. Esto lo dice el Salmo 103, versículo 14. Aunque sufrimos las consecuencias del pecado, tenemos la oportunidad y el honor de ser amigos de Jesús, de andar con Él, de vivir con Él.
aunque nuestra vida tienda a estas cosas, Él mediante su sangre nos limpia, nos llena, nos bendice día tras día, ¿no? Algunas otras realidades. Algunos creen que el bautismo limpia a las personas del pecado original y por eso hay que bautizar, ¿cierto?, a los bebés. El bautismo es un paso necesario, ojo con esto, para la salvación, para la redención, para nosotros, ¿cierto? Es uno de los requisitos. Pero solo la fe en el sacrificio de Jesús, solo la fe en el sacrificio de Jesús puede limpiar a las personas y a nosotros del pecado. ¿Quién dice esto? Esto lo dice Jesucristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie va al Padre si no es por mí. ¿Qué quiere decir esto? Que Él es la única persona en que nos puede librar de este pecado original. La Biblia no prueba que el bautismo a los bebés sea necesario porque ellos todavía no tienen fe. Por lo tanto, lo que nosotros necesitamos, ¿cierto?, es fe. Fe para poder creer en Jesucristo y nuestros pecados sean limpios. Limpios, limpios, limpios. Algunos otros tips que hay dicen: Dios maldijo a las mujeres porque Eva fue la primera que comió el fruto prohibido. Eso también es falso. Dios nunca maldijo a la mujer, sino que maldijo a la serpiente original llamada el diablo, Satanás, que fue quien animó a pecar. Es más, Dios hizo a Adán y no a su esposa. El principal responsable del pecado original aquí es Adán. Él tenía la responsabilidad de guiar el huerto. Entonces, Jesús no le estaba diciendo a la mujer, maldijo a la serpiente. A la mujer le dio un castigo, una consecuencia que la vamos a poder ver. Y había una relación ahí, ¿cierto? Que ellos castigan. Y lo siguiente es que muchos creen y dicen que el pecado original fueron las relaciones sexuales en el huerto del Edén. Y también eso es mentira. El pecado original no son las relaciones sexuales, es una consecuencia de todo esto al verse desnudo, pero el pecado original es la mezcla cognitiva de todos estos acontecimientos que rompen, ¿cierto?, con una estructura que Dios había creado y que la consecuencia, o sea, que lo más grande que sucede en el huerto del Edén es que rechazan la autoridad de Dios, dando paso así al pecado original, al origen del pecado. Y las consecuencias que tienen cada uno son bastante simples, están también en Génesis, lo podemos ver desde el capítulo 2 en adelante. A la serpiente le dice que se arrastre, la maldice. ¿Por qué? Porque ella estaba erguida. Hasta el momento no se arrastraba, ella era un animal que estaba erguido, parado, para que usted lo pueda entender, y que coma polvo toda su vida. La maldijo. Y la maldijo no al animal. Ojo con esto, también tiene que ser muy aclarado, porque cuando Jesucristo maldice a la serpiente o llama a la serpiente es porque Satanás había tomado dominio de la serpiente. Voy a hacer hincapié también en un punto muy transversal que usted tiene que entender. Satanás ya había sido despojado de la gloria de Dios. Él ya estaba merodeando el huerto. Esta historia sucede, o esta connotación bíblica sucede cuando ya Satanás había sido echado, ¿cierto?, desde el trono de Dios. Él participaba, ¿cierto?, en los asuntos celestiales, y por su mala conducta y por todo lo que ustedes saben como es este caballero, él ya había sido echado. Entonces pasa lo mismo en un versículo del Nuevo Testamento donde Jesucristo le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás. Era porque Satanás había tomado dominio de la vida de Pedro en ese entonces, o de la boca, qué sé yo. Y lo mismo pasa con la serpiente, ¿eh? No es que la serpiente, hay algunos simbolismos que se deben explicar de otra manera, pero la serpiente es utilizada por Satanás. Y por ser utilizada, por también caer en la trampa, entre comillas, también llevó una consecuencia, un castigo, y este era que se arrastre. La mujer, parir con mucho más dolor. Seguramente había un dolorcillo por ahí que iban a tener al parir, pero la Biblia dice: multiplicaré los dolores del parto. Así que también esto llevó por ahí. Y el hombre
Al hombre se la hizo más difícil. Le hizo más difícil el trabajo. Hasta el momento en el huerto del Edén no había maleza, no había, cierto, ningún pastito que pudiera echar abajo, nada. Y a él le dice que le hizo más difícil el trabajo en el huerto. Comerías el pan con el sudor de tu frente, y le quitó la inmortalidad. Hasta el momento Dios los había creado inmortales, sin envejecer, con una salud perfecta. ¿Y a nosotros qué consecuencia nos trae el pecado original? El alejarnos de Dios. Lo he dicho varias veces, estoy leyendo un libro que se llama Dios no está enojado contigo. Y ahí relata muy verdaderamente las prácticas que Satanás tiene para alejarnos de Dios. La consecuencia más grande que nosotros podemos vivir hoy en esta humanidad, y sobre todo los cristianos, muchas veces las consecuencias de este pecado original que Jesucristo vino a sacar de nuestra vida, es que muchas veces nos sentimos alejados, desplazados totalmente de la gloria del Señor, de la gracia del Señor. No nos sentimos dignos cuando cometemos un error, o cuando, cierto, cometemos alguna cosa que va contra la voluntad de Dios. No nos sentimos dignos. Pero Jesucristo nos ama como a sus hijos, como a sus hermanos, y nuestro Padre, Dios, Jehová de los ejércitos, así lo ve en nuestras vidas, que somos sus hijos. Cuando el hijo el hijo pródigo llegó de nuevo donde su padre, él no le recriminó nada. Él le dijo y lo sentó a la mesa de nuevo a comer lo que le correspondía. Lo abrazó, lo besó, y así es Dios con nosotros. Aunque nosotros rompamos esta relación, y aunque Adán y Eva rompieron esta relación con Dios, ¿cierto? Nunca Dios dejó de amarlos. Es una consecuencia lo que nosotros hoy día vivimos, el tener algo dentro de nuestras vidas que nos lleva y que nos tiende a alejar, y que vamos a vivir con esto todo el resto de nuestras vidas. Nuestra vida, nosotros nos despertamos, abrimos nuestros ojos, o nuestras decisiones están basadas y tienden a alejarse de la trazabilidad de Dios. Es una consecuencia de este pecado original, de luchar muchas veces contra la voluntad de Dios. Pero Jesucristo vino a interponerse en nuestro corazón y a luchar y a ayudarnos a luchar con todo esto, para que nuestro camino sea victorioso y el pecado original en nuestras vidas sea vencido, y nuestras vidas tienda solo y exclusivamente al bien y al avance de la obra del Señor. Que el Señor les bendiga. Bendecido domingo.